Un grupo de hombres está en medio de un desierto abrasador. Ninguno de ellos es ingeniero, no hay planos arquitectónicos ni sombra de tecnología moderna. Aún así, ellos levantan una estructura con medidas exactas, simetrías perfectas y detalles tan complejos que hasta hoy intrigan a los estudiosos. Esta construcción, hecha con materiales rudimentarios, sería el punto de encuentro entre el cielo y la tierra por generaciones. ¿Cómo fue posible? ¿Qué había detrás de esas manos humanas que parecía desafiar toda la lógica y las limitaciones de la época? La respuesta está escondida en las líneas de las Escrituras y en los detalles de las mayores construcciones ya registradas en la Biblia. Antes de que estas piedras fueran apiladas en el desierto y que altares brotaran en medio de la nada, ya había un plan viniendo del cielo. Y es eso lo que revelamos por aquí, en cada video. Hay espacio reservado para ti en esta construcción. Inscríbete en el canal y ven a ser parte de esta obra que continúa siendo levantada ladrillo por ladrillo con verdad y propósito. A lo largo de las Escrituras es imposible ignorar cómo obras físicas de proporciones extraordinarias fueron realizadas por manos humanas, pero siempre con dirección sobrenatural. Antes de que cualquier piedra fuera apilada o madera moldeada, había una mente divina guiando cada paso. Aún sin acceso a cálculos estructurales modernos o tecnologías avanzadas de construcción, los personajes bíblicos recibían instrucciones tan específicas que su ejecución desafiaba los límites del entendimiento humano de la época. Esta sabiduría que precedía las herramientas revela que Dios no solo inspiraba la fe de los constructores, sino que también transmitía estrategias prácticas para hacer lo imposible concreto. No se trataba solo de erigir estructuras visibles, sino de obedecer a una arquitectura celestial, donde cada medida tenía un significado. Cada material era elegido con intención. Un ejemplo claro está en las instrucciones minuciosas dadas a Noé en Génesis capítulo 6, del versículo 14 al 16. El Creador no solo manda construir una arca, Él define dimensiones, compartimentos, el tipo de madera y hasta la manera en que el barco debía ser sellado por dentro y por fuera. Tales detalles técnicos, provenientes de una fuente espiritual, indican que la sabiduría de Dios se manifestaba tanto en el mundo espiritual como en el físico. La repetición de este patrón en diversas construcciones bíblicas nos muestra que el Creador siempre valoró el preparado técnico, incluso antes de la existencia formal de profesiones como ingeniería o arquitectura. El conocimiento transmitido directamente del cielo era aplicado con fidelidad por hombres simples, que se convertían en especialistas no por la formación humana, sino por la disposición de escuchar y obedecer. Esto revela que el éxito de estas construcciones no dependía de herramientas de hierro o técnicas modernas, sino de corazones sensibles a la voz divina. Esta realidad eleva el concepto de construcción a un nivel más profundo. El proceso no era solo físico, sino profundamente espiritual. Los trabajadores, al seguir las órdenes divinas, no solo erguían paredes o cubiertas, participaban en una obra de redención y testimonio. Cada estructura, cada altar, cada templo era un hito visible de un Dios invisible. Las construcciones se convertían en mensajes vivos, predicando la presencia, la santidad y el propósito del Señor en medio de su pueblo. Al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que la ausencia de tecnología no era una limitación, sino una oportunidad de demostrar dependencia. Cuando no se tienen grúas, programas informáticos o concreto armado, todo se reduce a la fe, la obediencia y la precisión que viene de lo alto.
En un tiempo en que construimos con máquinas, tal vez la lección más importante de estas construcciones antiguas sea: lo que sostiene una gran obra no es la tecnología, sino la fidelidad al plan de Dios. El arca de Noé, registrada en Génesis capítulo 6, fue mucho más que un gran barco. Fue una respuesta de obediencia a la revelación divina en medio de la inminente destrucción. Imagina a un hombre rodeado por una generación corrompida, encargado de construir una embarcación colosal en tierra firme, sin mar cerca, sin herramientas industriales, sin experiencia naval previa. La misión, a ojos humanos, era insensata. Aún así, él la cumplió con perfección. Esto nos invita a ver la construcción del arca no como un hecho aislado de supervivencia, sino como una expresión de la confianza inquebrantable de Noé en el mando del Eterno. El texto bíblico especifica medidas sorprendentemente precisas: 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de alto. Convirtiendo a los estándares actuales, estamos hablando de aproximadamente 135 metros de longitud, prácticamente el tamaño de un barco moderno de carga. Esta dimensión fue calculada sin reglas de acero, sin programas de modelado, solo con fe y fidelidad a las instrucciones recibidas. El uso de la madera de ciprés, mencionada en el relato, era estratégico, resistente, duradera y abundante, demostrando que cada elección tenía una intención práctica y espiritual. Otro aspecto fascinante es el sistema de compartimentos internos. El arca no fue hecha como una caja hueca. Había pisos, divisiones e incluso una ventana en la parte superior, mostrando una comprensión funcional de ventilación, estructura y separación de especies. La construcción llevó décadas, y aún en este largo proceso, Noé perseveró, demostrando un tipo de obediencia que no se desgasta con el tiempo. Mientras el mundo a su alrededor se burlaba, él continuaba, martillando madera y sembrando fe, clavo tras clavo. Las implicaciones espirituales del arca son vastas. Mientras Noé construía una estructura física, Dios edificaba un mensaje eterno. Hay salvación para los que confían. El arca se convirtió en un símbolo de redención, protección y nueva creación. Aún sin grúas, sierras eléctricas o cálculos estructurales modernos, esta construcción permaneció firme y cumplió su propósito: preservar la vida en medio del juicio. Hoy, al mirar las realizaciones de la ingeniería moderna, es casi imposible no impresionarnos con puentes colosales y rascacielos. Pero el arca de Noé sigue siendo un recordatorio poderoso de que no es la tecnología lo que define la grandeza de una obra, sino la origen del plan y la fidelidad de quien lo ejecuta. Y esto es algo que el mundo moderno aún necesita reaprender. Génesis capítulo 11 narra la tentativa de la humanidad de construir una torre cuyo topo alcanzase los cielos. La Torre de Babel no fue solo una obra arquitectónica audaz, fue la expresión de un corazón colectivo que deseaba autosuficiencia, dominio e independencia del Creador. Era una generación unificada en lenguaje y propósito, pero con una motivación que no glorificaba a Dios, sino a sí misma. Aquí, la construcción se convierte en símbolo de orgullo humano, donde la técnica no era el problema, sino la intención detrás de ella. El uso de ladrillos quemados en hornos y betún como mortero muestra un nivel avanzado de conocimiento técnico para la época. Esa elección de materiales indica que había innovación y planificación, un intento de superar los límites naturales mediante la ingeniería. Pero detrás de las técnicas había un espíritu de arrogancia. «Hagamos un nombre para nosotros mismos», dijeron. Esa frase revela todo. El proyecto era más político e ideológico que espiritual, y ese error fue fatal. La respuesta de Dios fue contundente y estratégica. Él no destruyó la torre con fuego o terremoto,
sino que confundió el lenguaje del pueblo. Esto revela un principio fundamental. La comunicación es la base de cualquier gran construcción. Sin entendimiento, incluso el mejor proyecto se desmorona. La intervención divina no fue solo un acto de juicio, sino también de misericordia. Dios impidió que la humanidad se autodestruyera en su vanidad precoz, al impedir que prosiguieran en algo que parecía grandioso a los ojos humanos, pero que era profundamente tóxico al alma. La Torre de Babel nos enseña que no toda grandeza visible es aprobada por Dios. A veces, cuanto más alto el edificio, más lejos está el corazón de su constructor, del Creador. Esa construcción nos alerta que la verdadera seguridad e identidad no se erigen sobre piedras o ladrillos, sino sobre obediencia. La ambición humana puede levantar colosos, pero solo la reverencia puede sostener eternidad. El pueblo de Babel tenía materiales, unidad e inteligencia, pero les faltaba algo esencial, la dirección divina. Y cuando esa ausencia es ignorada, todo proyecto, por más impresionante que parezca, está condenado a la ruina. Al final, la lección no está en lo que fue construido, sino en lo que fue interrumpido, y en el porqué de eso. En medio de las arenas del desierto, lejos de cualquier civilización fija, Dios ordenó la construcción de un santuario portátil, el tabernáculo, para habitar entre el pueblo. No era una tienda cualquiera. Cada detalle tenía una función espiritual y simbólica, reflejando la santidad, el orden y la relación entre Dios e Israel. Éxodo capítulo 25, del versículo 8 al 9, revela que el propio Dios orientó a Moisés a construir un santuario según el modelo que yo te mostraré. Era un plano celestial manifestado en un campamento terrenal. La portabilidad de la estructura reflejaba el movimiento constante del pueblo y al mismo tiempo la fidelidad de Dios en caminar junto a ellos. La ingeniería involucrada en esta construcción era precisa y meticulosamente organizada. Había cortinas de lino fino entrelazado, sustentadas por columnas de madera de acacia revestidas de oro. Los encajes eran pensados para desmontar y remontar con facilidad, pero sin perder la reverencia y la belleza. Incluso sin herramientas modernas, los artífices, como Bezalel y Aholiab, citados en Éxodo capítulo 31, demostraban habilidades excepcionales, capacitadas directamente por el Espíritu de Dios. Esto muestra que la capacitación técnica también era espiritual, un don que se manifestaba en la excelencia de la obra. El tabernáculo estaba dividido en áreas específicas: el atrio, el lugar santo y el santo de los santos. Esa disposición no solo organizaba el espacio, sino que enseñaba sobre los niveles de aproximación con Dios. En el centro de todo, el arca de la alianza, rodeada por el propiciatorio y los querubines, representaba el trono del Eterno en la tierra. Esta arquitectura funcional era, al mismo tiempo, un reflejo de la realidad celestial. Cada color, tejido, metal y mueble revelaba algo sobre el carácter de Dios, sobre la adoración y sobre la redención. A pesar de ser desmontable, el tabernáculo cargaba consigo una solidez espiritual inquebrantable. Su presencia en el campamento no era solo decorativa o simbólica, sino vital. Era allí donde los sacerdotes ministraban, donde el pueblo ofrecía sacrificios, donde la nube de la gloria reposaba. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía con ella. Esto nos enseña que más importante que dónde se construye es con quién se camina. Y aún sin bases fijas o columnas de piedra, el tabernáculo era una morada del Altísimo, hecha con manos humanas guiadas por instrucciones divinas. Al estudiar esta construcción, nos damos cuenta de que, en tiempos de transición y desierto, Dios no exige edificios monumentales, sino estructuras obedientes a su voz. La simplicidad del tabernáculo no disminuía su gloria. Por el contrario,
mostraba que la presencia de Dios no depende de la grandeza de los recursos, sino de la disposición de los corazones en construir conforme Él orienta. La grandeza de las construcciones bíblicas no estaba solamente en la materia prima o en la belleza externa, sino en la minuciosidad de las instrucciones que las precedían. Moisés, como líder del pueblo hebreo, recibió comandos tan detallados de parte de Dios que podrían compararse a planos arquitectónicos modernos. En Éxodo capítulo 26, por ejemplo, es posible ver descripciones específicas sobre medidas, materiales y formas de montaje. No había espacio para improvisaciones. Cada detalle contaba una historia espiritual y reflejaba un principio eterno. Moisés no era solo un legislador, se convertía en un constructor de la voluntad divina. El rigor con que Moisés siguió estas instrucciones es una de las marcas más fuertes de su ministerio. Mientras muchos podrían cuestionar o adaptar las órdenes recibidas, él optaba por la precisión. Esto nos muestra que fidelidad a Dios no se manifiesta solo en grandes actos de fe, sino también en la atención a los detalles. La repetición de las frases, conforme el Señor había ordenado a Moisés, a lo largo de los capítulos finales de Éxodo, revela este patrón de exactitud. La construcción del tabernáculo, por ejemplo, no fue dejada al gusto o creatividad humana. Fue un acto de obediencia literal a la voluntad de Dios. Otro punto significativo es que las instrucciones no venían todas de una vez. Eran progresivas, reveladas conforme el pueblo caminaba. Esto exigía no solo memoria, sino también paciencia, organización y dependencia continua. Moisés necesitaba ser más que un visionario. Necesitaba ser disciplinado, constante y sensible a la voz divina. En una era sin papel, sin herramientas de medición exactas o software de planificación, la fidelidad a la instrucción era lo que mantenía la estructura firme. Es notable también cómo Moisés delegaba tareas a los hombres adecuados, como Bezalel y Aholiab, sin perder el control de la visión mayor. No centralizaba todo, pero tampoco se alejaba de la responsabilidad. Esto muestra un liderazgo que sabe equilibrar comando y confianza, algo vital en cualquier gran proyecto. La construcción, en este caso, se convertía en colectiva, pero jamás perdía la dirección original, pues la referencia permanecía clara e innegociable. La orden de Dios. En un mundo moderno repleto de soluciones rápidas y adaptaciones creativas, la postura de Moisés nos confronta. Aún hoy, los proyectos que realmente agradan a Dios no son necesariamente los más innovadores, sino los más fieles. La obediencia a los detalles, incluso cuando parecen pequeños, puede ser lo que sostiene una obra eterna, y esto comienza cuando decidimos no construir según nuestras ideas, sino según el modelo que viene de lo alto. Cuando David expresó el deseo de construir una casa para el Señor, Dios le respondió que ese privilegio sería concedido a su hijo. Así nació el proyecto del Templo de Salomón, una de las construcciones más impresionantes de la historia bíblica. Primera Reyes capítulo 6 describe con exactitud no solo sus dimensiones, sino también los materiales nobles utilizados: cedro del Líbano, oro puro, piedras labradas con precisión y detalles esculpidos con esmero. Era una obra que unía belleza, poder y reverencia. Pero más que un monumento de piedra, el templo era el lugar donde el cielo tocaba la tierra. La sabiduría de Salomón, concedida por Dios conforme a Primera Reyes capítulo 3, del versículo 9 al 12, fue esencial para coordinar un proyecto tan grandioso. Organizó miles de trabajadores en turnos, coordinó alianzas comerciales para adquisición de materiales raros y supervisó cada fase de la construcción. No había grúas, concreto armado o cálculos computarizados, pero había orden, precisión y planificación estratégica. El templo llevó 7 años para ser finalizado.
Un tiempo que refleja no solo la complejidad del proyecto, sino el celo con que fue ejecutado. Cada centímetro del templo poseía propósito. El Santo de los Santos, el altar, los querubines esculpidos, los candelabros, las cortinas bordadas, todo era hecho con esmero y reverencia. Los metales preciosos utilizados no tenían solo valor estético, sino simbólico. Oro para reflejar la gloria de Dios, bronce para representar juicio y sacrificio. Nada era colocado al azar. El templo era un mensaje silencioso, predicando santidad, orden y majestad. Su belleza no era vanidad, sino adoración visible. Pero la mayor gloria del templo no estaba en sus piedras u ornamentos, sino en la nube que descendió cuando él fue dedicado. Segunda Crónicas, capítulo 5, del versículo 13 al 14, describe cómo la casa se llenó con la gloria del Señor, a tal punto que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Esto confirma que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, a menos que esos templos sean consagrados a su presencia. La construcción impresionaba a los ojos, pero lo que realmente hacía de ella santa era el Dios que decidió habitar allí. El templo de Salomón permanece como un hito eterno de la combinación entre sabiduría práctica y sumisión espiritual. En un tiempo donde los proyectos son medidos solo por su eficacia o innovación, Él nos recuerda que el verdadero éxito es atraer la presencia de Dios al centro de todo. No es el brillo del oro lo que sostiene una obra, sino la luz de la gloria divina. En la grandiosa construcción del Templo de Salomón, un nombre se destaca entre los miles de trabajadores: Hiram, el maestro artífice que fue llamado para cuidar de los detalles más refinados de la obra. Oriundo de Tiro, él era hijo de una viuda de la tribu de Naftalí y de un hombre fenicio, conforme está registrado en Primera Reyes, capítulo 7, versículo 14. Hiram no era solo un hombre habilidoso, era un artista consagrado, lleno de creatividad, técnica y sobre todo sensibilidad espiritual. Su papel fue fundamental para dar forma visible a la belleza y al significado del templo. Hiram fue el responsable de moldear columnas de bronce, recipientes sagrados, decoraciones intricadas y muchas otras piezas que exigían un nivel elevado de precisión. Sus manos trabajaban metales como si fueran barro, transformando el bronce en arte viva. Las dos columnas más emblemáticas que él moldeó, llamadas Jaquín y Boaz, no eran solo estructuras decorativas. Cada una llevaba un profundo significado espiritual. Jaquín representaba Dios establece y Boaz, en él está la fuerza. Nada era hecho solo por estética. Cada curva, cada ornamento comunicaba una verdad eterna. Aun siendo un extranjero, Hiram fue ungido con sabiduría, inteligencia y conocimiento. Su actuación muestra que para Dios, el talento genuino, cuando se entrega al servicio del propósito divino, trasciende nacionalidades y linajes. La elección de un artesano venido de fuera de la comunidad israelita revela que el Señor valora la excelencia donde quiera que esté, siempre que esté dispuesto a cooperar con su plan. La contribución de Hiram trajo una identidad única al templo, mostrando cómo lo divino puede manifestarse a través del ingenio humano inspirado. Es importante notar que, en aquel tiempo, trabajar con bronce exigía no solo técnica, sino también conocimiento profundo de fundición y moldeado, en todo ello sin hornos eléctricos o herramientas modernas. Hiram hacía todo a base de fuego controlado, moldes precisos y repetición paciente. La delicadeza de su trabajo revela la armonía entre habilidad y propósito. El templo no fue solo edificado con piedras, sino moldeado en sus detalles por las manos de alguien que entendía el valor del servicio al Señor a través del oficio. La historia de Hiram nos desafía a mirar nuestras propias habilidades con otros ojos. ¿Cuántos dones hoy son desperdiciados por falta de dirección espiritual?
Cuando el talento humano se somete a la inspiración divina, los resultados se convierten en eternos. Hiram no escribió salmos, no profirió profecías, pero su obra permanece en las páginas sagradas como prueba de que servir a Dios con lo mejor de nuestras manos también es una forma de adoración. Las murallas de Jerusalén no fueron solo barreras físicas contra enemigos. Fueron símbolos de identidad, seguridad y separación. En tiempos antiguos, una ciudad sin muros era vista como vulnerable y expuesta, pero una ciudad amurallada transmitía fuerza, protección y honor. La Jerusalén de los tiempos bíblicos fue cercada por diferentes sistemas de murallas a lo largo de los siglos, cada uno erguido o restaurado de acuerdo con el contexto histórico. Uno de los episodios más marcantes fue la reconstrucción bajo el liderazgo de Nehemías, descrita con intensidad en Nehemías capítulo 2, versículo 17. Nehemías era copero del rey de Persia, pero su corazón estaba con su ciudad en ruinas. Al llegar a Jerusalén y contemplar el estado de las murallas destruidas, no fue solo la piedra rota lo que lo conmovió, sino lo que simbolizaba: vergüenza, vulnerabilidad, alejamiento de la gloria pasada. Aún sin experiencia en ingeniería militar, Nehemías asumió la misión. Con valentía, fe y estrategia, movilizó a un pueblo cansado y fragmentado. Dividió tareas, enfrentó oposición y levantó murallas en tiempo récord. El trabajo fue arduo, pues involucraba más que esfuerzo físico. Había enemigos tratando de desanimar, burlarse e incluso atacar a los trabajadores. Nehemías organizó turnos de guardia, animó a los obreros a trabajar con una mano en la espada y otra en la construcción. Esto no es solo una descripción poética, es el retrato de un pueblo que luchaba espiritualmente mientras edificaba físicamente. No tenían maquinaria moderna, pero tenían algo más poderoso: propósito y unidad. Las piedras usadas eran sacadas de las ruinas, reutilizadas con sabiduría y encajadas con precisión. Esto nos enseña que hasta lo que fue quebrado puede ser reutilizado en una nueva obra cuando hay liderazgo con visión. Cada pedazo de muro reerguido era una declaración: estamos restaurando lo que Dios nos dio. Su fe se fundamentaba en las piedras, pero sus almas se edificaban en la promesa de restauración. Las murallas de Jerusalén aún se destacan en el horizonte de la ciudad hasta hoy. Aún después de tantas guerras, invasiones y cambios, permanecen como testimonio de que construcciones hechas con valentía, oración y enfoque en el propósito divino resisten al tiempo. Y en los días actuales, donde las amenazas pueden no ser ejércitos enemigos, sino crisis internas y espirituales, esas murallas nos recuerdan que es posible reconstruir lo que fue destruido, siempre que el liderazgo escuche la voz de Dios e inspire al pueblo a hacer lo mismo. Al asumir la misión de restaurar Jerusalén, Nehemías no solo lidiaba con piedras caídas, sino con corazones desmotivados. Su liderazgo no se basaba en habilidades técnicas, sino en su profunda sensibilidad espiritual y discernimiento estratégico. En Nehemías capítulo 4, del versículo 6 al 9, vemos cómo organizó la defensa y la reconstrucción de manera simultánea. El pueblo, antes desanimado, comenzó a trabajar con determinación, incluso ante el miedo. Reconstruir las murallas era también reconstruir la fe colectiva, y Nehemías comprendía esto profundamente. Él no confiaba en fuerza militar, sino en la protección del Señor. Cada oración hecha por Nehemías no era un rito religioso, sino una conexión real con la fuente de su dirección. Cuando surgían amenazas externas, él no solo respondía con vigilancia, sino también con clamor. Esto nos enseña que las reconstrucciones verdaderas necesitan de cimientos espirituales firmes. Las murallas físicas se erguían junto con muros invisibles de protección espiritual alrededor de la ciudad.
Nehemías entendió que no se trata solo de levantar lo que cayó, sino de hacer que eso vuelva a reflejar la gloria de Dios. Otro aspecto impresionante es la distribución de responsabilidades. Nehemías dividió el trabajo entre familias y grupos específicos, cada uno cuidando de una parte de la muralla. Esta organización no solo optimizaba el tiempo, sino que fortalecía el sentido de pertenencia. Cada familia sabía que su parte era vital para la seguridad de todos. Esto revela una sabiduría organizacional extraordinaria, especialmente viniendo de alguien cuya ocupación anterior era servir vino al rey. Dios usa a quien está dispuesto y capacita a quien se dispone a obedecer. Durante la reconstrucción, Nehemías enfrentó burladores como Sanbalate y Tobías que intentaban desacreditar la obra. Pero en lugar de responder con palabras, él respondía con acción y oración. Su postura nos enseña que no se silencia la oposición con debates, sino con perseverancia. Él no permitió que críticas paralizaran el proyecto, ni dejó que el miedo dictara el ritmo de la obra. La reconstrucción siguió a un ritmo acelerado, y en 52 días el muro estaba de pie. Un logro impresionante, sin tecnología moderna, solo con fe, trabajo duro y dependencia del cielo. Nehemías nos enseña que no importa cuán destruido esté un lugar, una vida o una historia, si hay un hombre dispuesto a orar, planear y actuar, Dios puede restaurar todo. Las ruinas de Jerusalén se convirtieron en un nuevo testimonio de la fidelidad divina, y cada piedra recolocada decía al mundo: aún hay esperanza para lo que fue quebrado. Entre todas las estructuras descritas en las Escrituras, el altar del sacrificio quizás sea una de las más simples en su forma, pero una de las más densas en significado. Hecho muchas veces de piedras brutas o de madera cubierta con bronce, el altar no exigía adornos refinados o cálculos complejos. Aún así, era allí donde la redención, el arrepentimiento y la comunión con Dios se materializaban. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, Dios orienta a Moisés a construir un altar de tierra o de piedras no labradas, reforzando que el valor espiritual no está en la sofisticación, sino en la obediencia y en la santidad del propósito. Los altares eran construidos en lugares estratégicos, y a menudo marcaban encuentros transformadores con Dios. Abraham erigió altares por donde pasaba, como un reconocimiento visible de su alianza con el Señor. El altar construido por Elías en el Monte Carmelo, relatado en Primera Reyes capítulo 18, fue hecho con 12 piedras, representando a las tribus de Israel, y fue allí donde el fuego del cielo consumió el sacrificio, probando al pueblo que el Señor era Dios. La construcción era simple, pero el impacto espiritual era inconmensurable. Cada altar era un punto de intersección entre el cielo y la tierra. A pesar de la simplicidad estructural, había criterios rigurosos para su montaje. El material usado no podía ser contaminado por herramientas de hierro, pues eso simbolizaba la intervención humana en lo que debía ser enteramente dedicado a Dios. El lugar del altar era sagrado, porque allí el pecado era confrontado y la misericordia era extendida. La sangre de los animales derramada sobre él no era solo un rito, apuntaba hacia un sacrificio futuro y perfecto, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Esta construcción rudimentaria nos confronta con una verdad poderosa. Lo esencial no necesita de ornamentación. En un tiempo en que se valora tanto lo visual y la ostentación, el altar nos invita a volver a la esencia, donde el corazón quebrantado es más valioso que el oro, y la entrega sincera vale más que cualquier decoración. Él es el tipo de construcción que no impresiona a la vista, pero estremece las estructuras espirituales. El altar es el lugar donde el humano reconoce su limitación
y donde lo divino extiende perdón. Incluso si ya no estamos bajo la alianza de los sacrificios de animales, la figura del altar sigue viva como un símbolo de rendición. Cada vez que alguien se inclina ante Dios en arrepentimiento genuino, un nuevo altar se levanta en el corazón. Esto nos enseña que incluso sin tecnología, sin templos, sin estructuras grandiosas, es posible construir un altar. Porque donde hay entrega verdadera, allí Dios se manifiesta con poder. Durante la mayor parte de su vida, Jesús ejerció una profesión simple y manual. Era carpintero. En Marcos capítulo 6, versículo 3, Él es llamado de el carpintero, lo que revela no solo su ocupación, sino también el respeto que esa actividad despertaba entre sus compatriotas. Antes de comenzar su ministerio público, el Hijo de Dios moldeaba madera con las manos, construía objetos del cotidiano y vivía entre herramientas, serrín y clientes. Es difícil no emocionarse al imaginar al Creador trabajando con la creación, moldeando lo físico mientras preparaba corazones para lo espiritual. La carpintería en aquel tiempo exigía fuerza, técnica y paciencia. No había sierras eléctricas, lijas industriales o instrumentos de medición precisos. Cada pieza era moldeada con la ayuda de instrumentos rudimentarios como formones, martillos y cuerdas. Pero incluso con pocos recursos, Jesús aprendió a trabajar con exactitud. Eso nos muestra que no existe separación entre lo sagrado y lo secular cuando se vive en total conexión con Dios. Cada banco que Él construía, cada puerta que encajaba, llevaba la marca de la excelencia divina. Ese período de anonimato nos enseña una de las lecciones más profundas sobre construcción. Antes de erigir ministerios públicos, es necesario moldear el carácter en el silencio. Jesús no comenzó su misión entre multitudes, sino entre maderas. Y esto no fue casualidad. El oficio de la carpintería era una preparación para algo mucho mayor. Él aprendió a transformar lo bruto en útil, lo torcido en alineado, lo inútil en funcional. Lo mismo que moldeaba tablas, moldearía vidas. Lo mismo que cerraba imperfecciones, confrontaría pecados. Lo mismo que construía casas, reconstruiría corazones. La vida de Jesús como carpintero nos recuerda que el valor de una construcción no está solo en aquello que se ve, sino en el proceso silencioso de preparación. ¿Cuántas veces despreciamos los momentos de bastidores ansiando por el escenario? Sin embargo, fue allí, en Nazaret, en el oficio simple y repetitivo, que el Salvador fue entrenado para el ministerio más impactante de la historia. Él sabía que construir exige tiempo, esfuerzo y constancia, exactamente lo que Él haría con cada alma que encontrase en el camino. Y al mirar nuestras propias manos, muchas veces marcadas por trabajos simples o ignorados, podemos recordar que también en ellas Dios puede poner propósito. La carpintería de Jesús no era solo profesión, era profecía. Cada pedazo de madera que Él tocaba apuntaba hacia otra madera, la cruz. Allí, con las mismas manos que antes construían mesas, Él edificaría el puente eterno entre Dios y los hombres. Entre todas las piezas del tabernáculo, ninguna era tan sagrada y simbólica como el Arca de la Alianza. Construida según las instrucciones de Dios en Éxodo, capítulo 25, del versículo 10 al 22, medía aproximadamente 110 centímetros de largo por 65 de ancho y alto. Su estructura era de madera de acacia, revestida por dentro y por fuera con oro puro, y sobre ella reposaban 2 querubines moldeados con sus alas extendidas, cubriendo el propiciatorio. Pero el verdadero poder del arca no estaba en su apariencia, sino en lo que representaba, la propia presencia de Dios entre su pueblo. La madera de acacia elegida para su confección no era por casualidad. Esta madera es conocida por su resistencia y durabilidad, incluso en climas áridos. Simbolizaba la incorruptibilidad de Cristo,
plenamente hombre, madera, pero envuelto en la gloria divina, oro. El arca contenía 3 elementos sagrados: las tablas de la ley, el pote con el maná y la vara de Aarón que floreció. Cada uno de estos ítems apuntaba hacia aspectos centrales de la alianza: la palabra, la provisión y la autoridad de Dios. Transportar el arca era un acto de reverencia. Solo los levitas podían tocarla, y aún así, solo mediante varas colocadas en sus anillos. Cuando David intentó llevarla en un carro de bueyes, desobedeciendo este principio, el resultado fue trágico, como se describe en 2 Samuel capítulo 6. Esto muestra que no basta con tener buenas intenciones. Cuando se trata de las cosas santas, la obediencia al patrón divino es indispensable. La construcción del arca no involucraba ostentación, sino exactitud, y su manejo exigía temor y santidad. En diversas ocasiones, la presencia del arca fue decisiva para el destino de Israel. Ella iba delante de las batallas, abría camino en las aguas del Jordán y causaba terror entre los filisteos cuando fue capturada. Pero cuando el pueblo comenzó a tratarla como un amuleto, olvidando su santidad, perdió el favor divino. El arca enseñaba que el poder no estaba en el objeto, sino en el Dios que habitaba entre los querubines. Era una construcción pequeña en tamaño, pero inmensa en significado. Hoy, aunque el arca física esté desaparecida, su simbolismo permanece vivo. Representa el centro de la adoración, el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Su construcción, hecha sin tecnologías, pero con profunda reverencia, nos invita a reflexionar: ¿qué hemos puesto en el centro de nuestra fe? ¿Estamos obedeciendo al patrón divino o intentando cargar la presencia de Dios de manera superficial? El arca nos recuerda que santidad y gloria caminan juntas, y que la verdadera grandeza de una construcción está en cuanto ella refleja la presencia del Altísimo. Entre las visiones más complejas y enigmáticas de las Escrituras está la revelación dada al profeta Ezequiel sobre un templo futuro. En el capítulo 40 de su libro, Ezequiel es llevado en espíritu a una alta montaña, donde un hombre con apariencia de bronce lo guía por una estructura detallada, midiendo con un cañizo cada puerta, patio, cámara y altar. La precisión de las dimensiones descritas es impresionante, sugiriendo que, aunque fuera una visión espiritual, tenía implicaciones muy prácticas. Ese templo no era como el de Salomón, ni como el de Zorobabel, sino un modelo celestial aguardando su cumplimiento pleno. El templo de Ezequiel está rodeado por simbolismos profundos. No representa solo un lugar físico, sino un nuevo tiempo, donde Dios habita con su pueblo en plenitud y santidad. El agua que fluye debajo de la puerta del templo, descrita en Ezequiel capítulo 47, no es solo un elemento arquitectónico, es una profecía de restauración, sanación y vida. Al atravesar esta visión, somos llevados a comprender que la arquitectura de Dios va mucho más allá de la estética. Comunica redención, orden, propósito y gloria futura. El hecho de que Ezequiel reciba mediciones exactas, incluso estando en un éxtasis profético, nos revela algo esencial. Dios es detallista en todo lo que construye, incluso en la dimensión espiritual. Nada se deja al azar. Cada muro, cada escalón y cada cámara tienen razón de ser. Este mensaje es poderoso, especialmente para los días de hoy, cuando muchos tratan lo sagrado con ligereza e improviso. La visión del templo eterno exige reverencia y responsabilidad, pues nos muestra que el Creador aún se preocupa por el orden, la santidad y el espacio de adoración. Algunos estudiosos interpretan este templo como un símbolo del cuerpo de Cristo, otros como una realidad futura literal en el reino milenial.
Independientemente de la interpretación, el impacto es el mismo. Dios se preocupa por dónde y cómo será adorado. Revela detalles para que sus siervos tengan un norte, una referencia de excelencia. La arquitectura profética de Ezequiel es, en sí, una invitación a reflexionar sobre las estructuras que estamos edificando, sean físicas, espirituales o morales. Esta visión final del templo nos invita a construir hoy con la mirada puesta en lo eterno. Si las estructuras terrenas son pasajeras, lo que realmente importa es si lo que erguimos aquí apunta a lo que está por venir. Y cuando construimos con los ojos en la eternidad, hasta las obras más simples adquieren un peso eterno. Cuando se piensa en las construcciones bíblicas, la mente suele ir a templos, murallas y grandes estructuras. Pero fue entre casas humildes y pueblos olvidados de Galilea que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no nació en un palacio ni creció entre columnas de mármol. Su infancia, juventud y gran parte de su vida adulta ocurrieron en casas simples, hechas de barro, piedra y madera. El cotidiano de Nazaret y Cafarnaún moldeaba una arquitectura modesta, pero profundamente significativa. Juan capítulo 1, versículo 14, nos recuerda: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La morada de Dios no fue una estructura imponente, sino una casa común. Estas casas, en su mayoría, poseían 1 o 2 cuartos, con techos planos donde las familias dormían en las noches calurosas o secaban alimentos. El suelo era de tierra batida, las paredes hechas con piedras justapuestas y barro, y el horno, muchas veces, quedaba en el lado externo. Aún con tal simplicidad, estas casas eran centros de vida familiar, comunión y fe. Era en estos espacios donde se leía la Torá, se compartían comidas y se enseñaba a los hijos el temor del Señor. En casas como estas, el Maestro realizó milagros, sanó enfermos y enseñó a las multitudes. Las construcciones de los pueblos no tenían valor arquitectónico para los estándares modernos, pero albergaban el mayor de los tesoros, la presencia de Jesús. Él eligió estas estructuras humildes para transformar vidas e iniciar el reino de Dios. El milagro de la sanación de la suegra de Pedro ocurrió en una de estas casas, como se registra en Marcos capítulo 1, versículo 31. El paralítico fue sanado en un ambiente tan apretado que necesitaron abrir el techo para descenderlo hasta Jesús. Esto nos enseña que no es el tamaño del espacio lo que define su valor, sino quién está presente en él. Estas construcciones humildes cargan lecciones valiosas. Nos recuerdan que Dios no busca palacios, sino corazones dispuestos, que Él no se impresiona con fachadas lujosas, sino que se agrada de la simplicidad con propósito. Galilea, con sus villas, casi anónimas, fue el escenario donde la eternidad tocó el tiempo, donde milagros estallaron en paredes simples y donde el cielo encontró abrigo en la tierra. En un mundo obsesionado con la grandeza exterior, las casas de Galilea nos llaman de vuelta a lo esencial. Nos desafían a abrir nuestros hogares, nuestras rutinas y nuestras estructuras para que Cristo habite. Porque donde Él entra, hasta la casa más sencilla se convierte en templo. Al contemplar todas esas construcciones, desde la grandiosidad del templo hasta la modestia de los hogares galileos, emerge una lección central. La verdadera fuerza de una obra no está en los recursos disponibles, sino en la dependencia del constructor en relación con Dios. Cuando Noé erigió el arca, él confiaba más en las instrucciones divinas que en su propia lógica. Cuando Nehemías reergulló los muros, él se apoyó más en la oración que en herramientas. Y cuando Jesús vivió en Nazaret, mostró que la gloria puede habitar en estructuras hechas por manos humanas, siempre que esas manos estén alineadas al propósito eterno.
Esas construcciones, hechas sin tecnología moderna, desafían nuestra mentalidad actual. Vivimos en una era donde la eficiencia y la innovación son exaltadas, pero la Biblia nos recuerda que la obediencia y la fe son los verdaderos cimientos. No importa si se trata de una embarcación colosal o un altar de piedras. Si la estructura nace del corazón de Dios y encuentra respuesta en un corazón obediente, tendrá éxito. Esto se revela claramente en Hebreos capítulo 11, donde hombres y mujeres son elogiados no por sus habilidades técnicas, sino por su fe. También aprendemos que cada construcción bíblica tenía un propósito que trascendía lo material. El templo apuntaba a la presencia, el altar a la redención, el arca de la alianza a la santidad y las casas galileas a la encarnación. Todo era construido con un fin espiritual y esa perspectiva necesita ser recuperada. En nuestros días, muchos levantan proyectos, negocios, ministerios y hasta familias sin preguntarse, ¿esto fue diseñado por Dios? ¿Eso refleja el cielo en la tierra? Las construcciones de la Biblia revelan que, cuando seguimos el modelo divino, incluso sin herramientas avanzadas, el resultado será duradero y lleno de propósito. Lo que sostiene una obra no es el material, sino el fundamento, y el único fundamento inquebrantable es Cristo. Cuando Él es el arquitecto y el ingeniero de nuestro camino, todo lo que construimos, sea visible o invisible, adquiere solidez eterna. Por último, estas historias nos recuerdan que aún estamos construyendo, con cada decisión, con cada elección, con cada paso, estamos levantando algo, que nuestros proyectos sean como los antiguos altares y templos, no hechos para exhibir el poder humano, sino para atraer la gloria de Dios. Porque al final, la mayor construcción no será de piedra o madera, sino el propio corazón que se rinde al propósito eterno. ¿Cuántas de estas construcciones ya conocías en detalle? ¿Qué más tocó tu memoria o despertó tu fe? Comparte en los comentarios tu recuerdo, tu entendimiento o incluso una duda, porque a veces una simple palabra tuya puede edificar a alguien al otro lado de la pantalla. Y si conoces a alguien que valore estas historias tanto como tú, envía este video y no olvides suscribirte porque hay mucha más sabiduría escondida en las entrelíneas de la palabra, esperando por quien aún construye con fe.